bienvenidos al lanzamiento de dos nuevas publicaciones de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. El día de hoy se estarán lanzando los siguientes libros: Colección especializada en Derecho Procesal Constitucional, Justicia Constitucional, Derechos, Garantías Procesal, de los siguientes coautores: René Moreno, Manuel Fernando Quinche, Eduardo Andrés Velandia, Moisés Rodrigo Mazabel, Carlos Arturo Hernández, Carlos Fernando Amaya, Edgar Andrés Quiroga, Andrés Hernando Ruiz y Freddy Alonso Cubillos. Por otro lado, también estaremos lanzando el libro Introducción a la Cátedra Republicana, de los coautores Héctor Barbosa, docente investigador de la Corporación Universitaria Republicana, Doris Parra, también docente investigadora, y el doctor René Moreno Alfonso, también abogado y presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, también docente investigador de la Corporación Universitaria Republicana. El día de hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Plazas, director del Centro de Investigaciones, quien será el moderador en esta charla, en este conversatorio, para la presentación de estas dos nuevas publicaciones. Recibamos al doctor Rodrigo y a todos los autores con un gran aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, muy agradecido con la asistencia y también un saludo muy especial a todos aquellos que nos están viendo y escuchando a través de la transmisión de Republicana Radio. Para mí es un honor en calidad del director del Centro de Investigaciones de la institución estar aquí presente con todos los coautores de estas dos importantes obras. Asimismo quiero enviarle un saludo muy especial a las directivas de la corporación, la doctora María Cristina Fandiño, el doctor Gustavo Adolfo Telles y el doctor Gustavo Adolfo Telles Fandiño, nuestro rector. Vamos a empezar primero a escuchar a cada uno de los autores para que nos cuente un poco de su aporte en estas dos obras. Vamos a empezar en primer lugar con la doctora Doris Parra. Doctora, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Rodrigo, a todos los presentes, un saludo. Comienzo a hablar de mi participación en el texto Introducción a la Cátedra Republicana. Quiero comentarles, esta es una obra que escribimos el doctor René Moreno, mi compañero el doctor Héctor Barbosa y yo, pensando especialmente en los estudiantes. Queríamos, doctor Rodrigo, que ese libro fuera un texto muy ágil, un texto que permitiera a todos los estudiantes, especialmente de los primeros semestres que llegan a nuestra universidad y que quieren conocer qué es eso del republicanismo, queríamos darles un texto guía que les sirviera no solamente para sus cursos. Hay que precisar que en nuestra corporación hay una cátedra republicana que es el sello, digamos, institucional, sino que igual les sirviera como un texto que los identificara con las ideas republicanas de un buen ciudadano. Esa era nuestra principal meta, esperamos haberla logrado. Muchas gracias, doctora Doris. Profesor Barbosa, también cuéntenos de este aporte, me consta, desde la Dirección de Investigaciones de este proyecto que ahora es una realidad. Estamos aquí en la FIL 2018, lo logramos. Estamos cerrando con broche de oro con estas dos grandes obras. Empezamos primero con Introducción a la Cátedra Republicana. Cuéntenos acerca de este aporte suyo, profesor Barbosa. Muchas gracias, doctor Rodrigo, a la directiva de la Corporación Universitaria Republicana por permitirnos compartir nuestras ideas en este trabajo, que fue una tarea que nos había puesto el doctor Telles, pero que nos hemos propuesto nosotros como el sentido de pertenencia, el sentido de identidad institucional. Bien, la cátedra republicana es como la construcción del modelo pedagógico que tiene toda institución. Todas las universidades a partir de la Edad Media han tenido su plan educativo institucional, el PEI, que ahora se llama la cátedra institucional. Cada una tiene la suya. La nuestra se llama Cátedra Republicana porque sale de las ideas de las primeras repúblicas antiguas hace unos 2000 años. Por eso la doctora Doris hace el primer capítulo en donde trabaja sobre el republicanismo clásico en Europa. El doctor René habla sobre el constitucionalismo y republicanismo en Colombia, y en la parte nuestra es las ideas republicanas en Colombia. Para contar un poco la presencia de esas ideas a partir de la independencia, especialmente a partir de 1810, con personajes como Francisco de Miranda, Antonio Nariño, el primer republicano de América, y también Bolívar, Santander, y otros personajes,
entre ellos pues también incluso la participación de la comunidad del pueblo como Policarpa Salabarrieta, que la presentamos aquí hace 3 días, Policarpa Salabarrieta, siglo XXI. Son personajes que se presentan en la cátedra, se hacen dramatizados de lo que pasó el 20 de julio de 1810, de lo que pasaba en otros momentos de la historia, porque la primera vez que se utilizó la palabra república fue el 22 de mayo de 1810 en Cartagena, y de ahí para acá casi todas las constituciones tienen, y esta la última del 91, tiene en su primer capítulo una referencia a la república, la cosa pública, lo del público. Por eso la cátedra republicana es una cátedra transversal para todo el resto de la carrera. Donde hay filosofía del derecho está cátedra republicana, sociología del derecho, cátedra republicana, economía política está cátedra republicana, historia del derecho, cátedra republicana. Así entonces es transversal desde los primeros semestres y va permeando lo que es la filosofía, la visión de la universidad. Es la construcción de un modelo pedagógico institucional único en Colombia hasta este momento, pero que se ha venido construyendo partiendo de las ideas republicanas que en Colombia surgen fundamentalmente con las políticas públicas de Santander, cuando creó muchos colegios de 1820 a 1830 y creó la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Central de Quito de Ecuador, la Universidad Central de Colombia en 1824, que fue hasta 1823. De 20 años después, esa republicana que era con criterios liberales, laicos, radicales, se llamó la Universidad Nacional de Colombia en 1867-68, los mismos criterios republicanos, laicos, liberales, radicales. 20 años más o menos después de una división de esos profesores, surge el Estrenado de Colombia, otra vez laicos, republicanos, radicales, pensamiento republicano, eso en el 85. En 1890 surge la Universidad Republicana por Salvador Camacho Roldán y otros personajes de la época, que dura hasta 1912, la Universidad Republicana, porque a partir de 1913 empezó a llamarse Universidad Libre de Colombia, se llamó Universidad Libre Republicana hasta 1921. Y ya en 1922 la Universidad Libre se constituyó por la Convención Liberal de Ibagué en la Universidad Libre de Colombia. Quiere decir que la Universidad Republicana tiene sus raíces filosóficas, pedagógicas y también políticas en esas universidades que he mencionado. Pero para hablar de esta universidad, habría que pensarse que esta universidad, la corporación universitaria, fue pensada hace 60 años por el doctor Gustavo Telles Reaño y su familia. Fue un debate con académicos, pedagogos, ministros de educación durante 40 años. Un seminario alemán, para quienes están escuchando y que conocen el seminario alemán, de 40 años, para que solamente hasta hace 18 años, en 1999, saliera a la luz pública la Corporación Universitaria Republicana con esos criterios de las universidades que habíamos mencionado antes, y eso es lo que se está haciendo en este momento. Se trabaja el seminario alemán, se trabajan las dramatizaciones, se trabajan salidas de campo por la ciudad y fundamentalmente se trabajan los textos clásicos del republicanismo, pero también se viene hasta los textos de ahora como las nuevas ideas republicanas. Bueno, profesor Barbosa, muchas gracias. Doctor René, quisiéramos escucharlo también cómo se pudo complementar ese trabajo en equipo. Profesor Barbosa, doctora Doris y doctor René, cuéntanos un poco del primer libro, Introducción a la Cátedra Republicana. Buenas noches para todos, un cordial saludo a los compañeros panelistas, a todos los asistentes, en especial a los estudiantes que han hecho el esfuerzo de venir, a los amigos, familiares que nos acompañan, y es una buena oportunidad para hacer una reflexión de cómo podemos producir desde el punto de vista de reflexión de un tema. Y el capítulo que he aportado a esta obra es desde una disciplina en particular en la cual me desempeño en la docencia, y es desde el derecho constitucional, mostrar cómo se construye el poder, no desde una dinámica normativa, no desde unas cláusulas constitucionales, sino cómo entendía la república como lo antagónico a lo autoritario o a lo monárquico. Tenemos un discurso formal en normas constitucionales, un discurso positivo sobre lo que es la democracia, pero en términos reales
en el desarrollo de 200 años de lo que se ha llamado vida republicana, realmente es una construcción de poder en unas élites o en unos grupos que siempre son los que deciden en nombre del pueblo. Por lo tanto, es una reflexión crítica de cómo se habla del republicanismo como sinónimo de democracia, pero no obstante hay una contradicción entre las normas o los textos y la dinámica política en la que se desenvuelve el diario vivir de la política colombiana. Por lo tanto, es también una invitación para los estudiantes de Derecho, para los abogados, que a veces nos dejamos convencer que las normas constitucionales es la verdad eterna y a la cual hay que seguir al pie de la letra. Por lo tanto, la invitación es que confrontemos las normas positivas con esa realidad que vivimos. Por lo tanto, para un ejemplo, hay muchos países en América Latina que se dicen democráticos porque hay elecciones, pero personas se mantienen en el poder a pesar de las elecciones. Entonces allí hay una dicotomía entre lo teórico, lo normativo y la realidad. Por lo tanto, mi aporte en este texto es más de reflexión del derecho en la construcción de Estado de República, no es de lo normativo, sino en términos reales de poder. Creo que es una buena oportunidad también para quienes inician la formación de abogados, piensen y reflexionen que hay que mirar el derecho más allá de lo que está en una norma escrita. Muchas gracias, doctor. Ahora pasemos a la segunda obra. Esta serie especializada de Derecho Procesal Constitucional. Doctor Velandia, bienvenido. Quisiéramos escucharlo para que nos comentara acerca de su capítulo, de su aporte. Pasamos con el profesor Freddy, finalmente el profesor Quinche y cerramos con el doctor René. Muchas gracias, doctor Plazas. Buenas noches para todos, para los estudiantes, abogados que nos acompañan, por supuesto a los panelistas que hoy están presentando estas obras. Me encargó el profesor René Moreno, Alfonso, en esta obra, hablar sobre la jurisdicción constitucional en Colombia. Entendida la jurisdicción como la facultad, el poder que tienen los jueces para tomar las decisiones que son correctas en cada uno de los asuntos que se someten a su consideración. Pero para hablar de este fenómeno que pues, es conocido ya por todos, es el poder de decisión de la Corte Constitucional y en general de todos los jueces, hicimos primero un recorrido histórico tratando de insertar lo que presentamos en esa obra, y es que Colombia creó un modelo originario de justicia constitucional. Y este estudio lo hicimos dentro de los grandes modelos de justicia constitucional que se han creado en el mundo. Como todos ustedes saben, se habla del modelo difuso, se habla del modelo concentrado y luego se habla de los mixtos y de los híbridos. Pues lo que presentamos en esta obra y lo que proponemos ante la comunidad académica es que Colombia, con el acto legislativo número 3 del 31 de octubre de 1910, creó un modelo originario y autónomo de justicia constitucional. Un modelo que denominamos modelo dual y paralelo. Lamentablemente no es mucha la doctrina que habla de este tema, pero cuando estudiamos un par de normas que están en ese acto legislativo, lo podemos descubrir, que son los artículos 40 del acto legislativo número 3 de 1910, que abre el camino a lo que hoy conocemos como el control de constitucionalidad por vía de excepción, y el artículo 41 de este mismo acto, que crea el denominado control de constitucionalidad por vía de acción. Pues tal vez andamos más de secretaría de prensa porque no se comenta mucho, nos falta teorizar más, pero realmente nuestros juristas de la época crearon un modelo que en nuestro concepto es brillante y que tiende a convertirse en la base de los modelos actuales de justicia constitucional. El profesor Nicolás Esguerra, fue quien diseñó este modelo. Tal vez no teorizaron al respecto, pero es algo genial, hacer convivir dos modelos en el mismo ordenamiento jurídico, que no se mezclan, que no se confunden entre sí, que no se necesitan entre sí, por eso entre ellos ni hay pleito pendiente ni hay cosa juzgada. Eso lo quisimos resaltar porque creo
que debemos hacer patria, y una de las maneras de hacer patria es resaltar lo que en Colombia hemos hecho. Tal vez por primera vez no se copió ningún modelo, no copiamos bien, pero lamentablemente nosotros mismos los colombianos no copiamos nuestro modelo y abandonamos ese estilo clásico con la Constitución de 1991. Luego pues explicamos también las diferentes etapas por las que ha pasado Colombia, que una es la etapa anterior a 1910, un periodo donde no se identificaba claramente un control de constitucionalidad. Luego de 1910 a 1968 tuvimos una etapa con este modelo dual. Del 68 al 91 agregamos algo muy importante, que fue la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, y esta etapa avanzó hasta 1991, que como todos ustedes saben se creó la Corte Constitucional. Pero cuando analizamos ese modelo encontramos una cierta hibridez, porque con las acciones constitucionales, que es algo muy importante, se crearon derechos especiales en materia constitucional, se crearon garantías o acciones especiales, se han creado una normatividad especial, pero toda con algo que nosotros no identificamos, sin coherencia, sin ser un verdadero sistema. Cada acción constitucional anda como por una isla, como una especie de rueda suelta, y para entender el tema, desafortunadamente, con el profesor René, el profesor Mazabel, el profesor Freddy, que trabajan el tema del procesal constitucional, no lo puede uno explicar con un solo sistema, sino le toca escoger a uno acción por acción. Por eso, con fundamento en ello, llegamos a nuestra propuesta final, que es la propuesta de crear un modelo integral de justicia constitucional para Colombia, y por qué no hasta para exportarlo. Un modelo que no desconozca nuestros orígenes, que parta de la justicia dual, es decir, nosotros jamás podemos dejar de lado el poder que deben tener todos los jueces y todos los funcionarios del control por vía de excepción, pero a la vez tenemos una Corte Constitucional, pero que frente a tantas acciones ha resultado insuficiente, y por eso en ese escrito proponemos la creación de una jurisdicción constitucional especializada, donde no solamente tengamos Corte Constitucional, sino que además tengamos tribunales constitucionales y jueces constitucionales. Un modelo que ya se viene un poco aplicando en Perú, que es el país que ya tiene tribunales y jueces constitucionales, y todo esto lo proponemos dentro de un marco normativo que lo denominamos Código Procesal Constitucional, que se viene trabajando para que podamos realmente crear un verdadero sistema de justicia constitucional y lograr lo que todos queremos, que la Constitución deje de ser una mera hoja de papel y se convierta en una Constitución real. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Velandia, al doctor Mazabel y finalmente al doctor Navarro para que cierre esta primera etapa de esta entrevista, quisiera darle la palabra al doctor Amaya. Doctor Amaya. Gracias, doctor Rodrigo. Un especial saludo a todos mis compañeros de panel, a nuestros estudiantes que nos acompañan en el lanzamiento, profesores, colegas, a los directivos de la corporación. Bueno, en este texto de la colección especializada de Derecho Procesal Constitucional, mi aporte se centró en el estudio de un tema que hoy por hoy le genera escozor a los abogados y de mucho movimiento, y son las reformas constitucionales. Hasta dónde llegan los límites para reformar la Constitución y a quién le ponemos los límites y quién debe verificar esos límites. Y entonces el aporte, la contribución a la colección está decantado al estudio de las reformas constitucionales y el control que hace la Corte a partir del juicio de sustitución constitucional. Y ya que hay que analizar que una de las grandes preocupaciones de Colombia es distinguir entre reformar y sustituir la Constitución. Y entonces, al respecto, el primer punto está en que la Constitución no es clara entre qué se reforma y qué se sustituye. Esto ha sido vía de interpretación por parte de nuestra Corte Constitucional de comprender qué actos que se hacen sobre la Constitución son evidencias de una sustitución, un cambio a los pilares esenciales que distinguen a la Constitución, y cuáles son reformas, adecuaciones para
permitir que la Constitución siga teniendo aplicabilidad en el día a día. A mis estudiantes de primer semestre, cuando estamos viendo este tema, más o menos yo les hago la comparación. Una reforma constitucional es ponerle exploradoras al carro para que el carro siga teniendo pertinencia, y el carro es un automóvil, y sustituirla es cambiarlo sustancialmente, volverlo una camioneta. Y entonces con esa metáfora tan coloquial queda un poco claro lo que la Corte Constitucional ha tratado de decirnos sobre qué son las sustituciones y cuáles son las reformas constitucionales. Y entonces aparece el segundo problema sobre este tema: ¿quién puede hacer una o la otra? Nuestra Constitución de 1991 dejó claro que la podía reformar tres situaciones: el referéndum constitucional, la Asamblea Constituyente o el acto legislativo. Y nunca definió puntualmente en cuál de esas tres figuras se podía hacer sustitución o se podía hacer reforma, porque tampoco lo dejó expreso que era uno o lo otro. Y entonces la Corte Constitucional, a lo largo de su jurisprudencia desde 1991 hasta hoy, ha empezado a establecer que el Congreso, como guardián del título de constituyente derivado secundario, debe revisar o debe realizar solo las reformas constitucionales, y que la sustitución constitucional debe quedar en cabeza del soberano, del constituyente primario, bien sea por la vía del acto, de la Asamblea Constituyente o del referéndum constitucional, y relegando al Congreso únicamente el acto legislativo para las reformas, para la vigencia de la Constitución, más no para los cambios sustanciales. Sobre este punto, pues hay mucha tela para cortar. El artículo, la contribución es descriptiva de cómo ha sido el proceso evolutivo, sin sentar una posición sobre si es legítimo ponerle límites al Congreso o no. Es presentarle al lector la problemática de las categorías conceptuales de reformar y sustituir la Constitución, y la problemática sobre quién está legitimado para reformar y sustituir la Constitución, y segundo, exponer el método que diseñó nuestra Corte Constitucional, que es el test de sustitución, en el cual evalúa a través de 3 pasos cómo se dan o analiza si una reforma es una reforma vía acto legislativo o efectivamente se constituye en una sustitución constitucional. Y entonces, en ese orden de ideas, a juicio de este autor, y así queda plasmado en las conclusiones del artículo, nuestra Corte Constitucional de una u otra forma está sirviendo como garante en los momentos en que el poder constituyente derivado se desborda y se excede entre lo que debe o no debe tocar y transformar de la Constitución. Más sin embargo, vuelvo y repito, en el texto van a encontrar, es un trabajo descriptivo del estado del arte, de además cómo la Corte cambió su línea, porque la Corte siempre fue cuidadosa de no meterse en las reformas constitucionales más allá del tema formal, y en algún momento de su amplia jurisprudencia, más o menos hacia el año 2000, dice no, vamos a mirar un nuevo tema de forma, que es lo que le autoriza la propia Constitución, y es la competencia del Congreso para reformar o no el texto constitucional, sustituirlo o no, y de ahí empieza todo el desarrollo jurisprudencial sobre el test de sustitución y la definición de las categorías de sustitución y reforma constitucional. Gracias, doctor Rodrigo. Muchas gracias, doctor Amaya. Ahora sí pasamos a la palabra al doctor Cubillos. Doctor Cubillos, feliz noche, ¿cómo está? Gracias. Buenas noches, doctor Rodrigo. Por supuesto, un cordial saludo para los compañeros de panel, a los estudiantes, docentes y directivas de la Corporación Universitaria Republicana. Orgullosamente de participar en esta obra colectiva especializada en Derecho Procesal Constitucional, siendo pues el alma mater que ha liderado, conjunto con la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, esta disciplina en nuestro país. Y el aporte en esta obra está relacionado con la inconstitucionalidad por omisión legislativa, pero no solo para hacer una descripción de esta figura, sus orígenes, como lo ha dado la Corte, sino también quizá queriendo buscarle una solución a esta problemática.
Y para llegar a hacer una conclusión, lo primero que tenemos que decir, como lo señaló el doctor Velandia, es que los controles de constitucionalidad han venido avanzando y no solo se ha buscado la supremacía de la Constitución, sino también se ha buscado la supremacía de los derechos fundamentales. Y con ello, el control de constitucionalidad concentrado, dual o paralelo, difuso, mixto o híbrido, como lo propone desde la Asociación Colombiana de Derecho Procesal y que próximamente, ahorita a finales de mayo, desarrollará este evento que es un Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, tenemos que empezar a decir que la inconstitucionalidad por omisión legislativa surge yendo más allá de los controles tradicionales de constitucionalidad, es decir, del control de constitucionalidad por vía positiva, entendiendo como el control que ejecuta la Corte Constitucional o Tribunal Constitucional cuando una ley que expide el Congreso va en contravía de la Constitución, es decir, va más allá de un control formal o un control material. Y la discusión se remota a 1952, cuando el magistrado alemán Wessel dice: ¿qué pasa si el Congreso de la República no expide una norma que está ordenada por la Constitución? ¿Hay violación de la Constitución o no hay violación de la Constitución? Es el interrogante que se plantea este doctrinante. Y una respuesta de primera categoría es que señala efectivamente si hay una vulneración a la Constitución cuando el Congreso de la República no desarrolla un mandato legal señalado en la Constitución, y a tal figura se le denomina inconstitucionalidad por omisión legislativa. Pero esto sería simplemente una definición, a lo cual se tiene que empezar a hilar un poco más delgado, entrando a la clasificación de la inconstitucionalidad, diciendo que hay una inconstitucionalidad que se llama inconstitucionalidad absoluta y otra inconstitucionalidad que se llama inconstitucionalidad por omisión de carácter relativo. La primera, que señala que es incontrolable por la Corte Constitucional porque no hay una norma para comparar con una disposición constitucional. La segunda, por el contrario, la inconstitucionalidad por omisión de carácter relativo, señala que hay una norma que comparar con la Constitución, pero esa norma no quedó completa. Esa norma presenta vacíos o lagunas jurídicas y por lo tanto no es que afecte quizá la Constitución, sino afecta un derecho principalísimo como es el derecho a la igualdad. Y al existir la violación al derecho a la igualdad es controlable por vía de acción de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional. Pero acá no para el problema, porque la situación es la siguiente. La Corte Constitucional ha dicho que es incompetente para conocer las demandas de tal orden, porque el artículo 241, en ninguno de sus numerales ni en el parágrafo, señala que se le faculta a la Corte Constitucional para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Entonces, ante esta negativa de la Corte Constitucional, el suscrito pretende plantear en el artículo que integra el libro una solución, que es justamente los mecanismos de participación ciudadana como herramientas para superar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, especialmente la iniciativa popular legislativa y normativa. ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos los que a través de esta herramienta podemos crear nuestras propias leyes y llevarlas ante el Congreso. Aquí también debemos plantear una reforma al proceso legislativo que se da para las iniciativas populares y legislativas, porque de nada sirve que los ciudadanos se agrupen, creen el proyecto de ley y cuando este proyecto de ley, que es quizá muy polémico, como la eutanasia, como el tema relacionado con la
adopción de parejas del mismo sexo y otros del mismo talante, el Congreso lo que hace es no darle curso a este trámite y perdurar la omisión legislativa y hacer de nuestra Constitución no solo un compendio de principios, sino un ejercicio real de nuestros derechos en la vida práctica. Gracias, doctor. Doctor Cubillos, muchas gracias. Doctor Manzabel, sus palabras, por favor, su aporte. Cuéntanos acerca brevemente de este aporte al libro, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, pues contarles la inmensa alegría que me da estar aquí en este momento y compartiendo con ustedes este nuevo nacimiento, digamos, de dos obras muy importantes por la dimensión de los aportes de los compañeros y extender, digamos, la invitación a la reflexión republicana y crítica que se hace de la realidad y de la Constitución y de los precedentes. En ese sentido, la primera discusión con la que, digamos, se introduce el texto es en relación con las condiciones de la democracia antigua y la democracia, digamos, de los modernos, para señalar cómo el origen, digamos, representativo de la de nosotros impide, digamos, un mayor debate deliberativo, dado que no se presentan las condiciones de isonomía, de seguridad y isotopía que tenían los antiguos griegos en esa máquina de la rotación que era la democracia. Pero más allá, digamos, es traer los aportes o aplicación de cómo una teoría deliberativa de la democracia pudiera ser muy importante para efectos del control constitucional. Es decir, cómo, por ejemplo, insertando filtros en el control que se hace de constitucionalidad, tanto, por ejemplo, de una pregunta sobre la consulta minera, si es o no constitucional, como, por ejemplo, pues demandas de constitucionalidad, sería mucho más amplio el control que haga un tribunal constitucional o un tribunal determinado para poder examinar esa constitucionalidad no solamente desde el punto de vista formal, del trámite, del procedimiento, sino, por ejemplo, cosas básicas que reclama la democracia y la participación. El primer filtro es las leyes o estos proyectos tienen en cuenta a los afectados, es decir, en qué medida la iniciativa legislativa ha sido consultada con quienes va a reglamentar. Y es muy importante porque se está discutiendo temas que nos afectan a todos, pero no tienen esa iniciativa. Así, por ejemplo, tenemos un país de los pocos que quedan en donde no hay regulación sobre el lobby parlamentario, y el lobby lo terminan haciendo siempre determinados grupos de presión, colocando el proyecto de ley, y resulta que los afectados, por ejemplo, en tema pensional, se está moviendo la discusión, se está generando la idea de una opinión pública, pero somos los últimos que vamos al legislador para efectos de que se tenga en cuenta la opinión en el momento de construcción de la ley. Entonces, aspectos como ese, de insertar filtros al procedimiento de elaboración de la ley, permitirían hacer un control constitucional mucho más robusto, y en esa medida la teoría de la democracia deliberativa aportaría para que ese control, por ejemplo, como decía inicialmente, incluyendo a los afectados, en qué medida las legislaciones tuvieron iniciativa, porque tenemos un país paradójicamente disfuncional en el sentido de que uno observa que el Congreso quiera toda vez nómina, es decir, quiere efectuar nombramientos, quiere ejecutar, quiere presupuestos, no encuentra distintos parlamentarios con hojas de vida llenas allí para ofrecer puestos, el Ejecutivo adicto por reglamentar, por tener competencias legislativas, y terminan los jueces administrando de alguna manera el país y haciendo competencias de los demás. Ya con la intervención del doctor Freddy, pues queda muy claro que si el Congreso hace la omisión, entonces terminamos por vía jurisprudencial creando, digamos, las condiciones para que ello ocurra. Entonces son ese tipo de discusiones en los cuales se busca una democracia más profunda y cómo el fundamento democrático de las leyes tendría que respetarse para darnos un parámetro más fuerte de examen de constitucionalidad que se haga en diferentes ámbitos. Entonces, insertar esos filtros, examinar la génesis normativa, examinar, digamos, la razonabilidad de la ley, no desde el punto de vista, digamos, del procedimiento de elaboración simplemente, sino cómo ese procedimiento se hizo sobre la base de las mejores razones
o se respetaron derechos como las minorías. Entonces explora ese tipo de aportes en relación con la democracia deliberativa, insisto, para hacer más fuerte y más robusto el control constitucionalidad, porque al fin y al cabo las decisiones que se toman en estas cortes sería bueno que fuesen, en sentidos republicanos, no buenas para uno, sino buenas para todos. Entonces, en ese sentido, doctor Rodrigo, digamos, una abrebocas sería. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Doctor René, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. El artículo que he escrito para este texto se llama Perspectivas críticas de la acción popular en Colombia. Y solo me voy a referir a que la acción popular es colectiva y no voy a desarrollar el contenido del texto, sino voy a utilizar la denominación del artículo, que es acción popular o colectiva, para contar un poco cuál es el resultado de esta obra en lo colectivo. Y en esa medida, en primer lugar, quisiera que sin el concurso de amigos, docentes, académicos, no hubiera sido posible esta obra. En primer lugar, voy a resaltar que es un esfuerzo colectivo. Es un esfuerzo de profesionales de diferentes universidades que generosamente han contribuido con su artículo y su visto bueno para que publicáramos en un texto con el sello republicano esta obra. En esa medida, básicamente quiero también extender un saludo de gratitud a los autores que nos acompañan y en esa medida un poco contar quiénes son, porque algunos no los conocen, los pueden leer, pero para que tengan referencia de quiénes son. En primer lugar, me voy a referir de los presentes al doctor Eduardo Andrés Velandia, quien en últimas es como también el responsable que esta disciplina del derecho procesal constitucional en Colombia haya empezado fuerza de discusión, y el resultado es que tenemos una especialización en derecho procesal constitucional y es precisamente en nuestra institución. Él es doctorado de la Universidad Externado de Colombia, dirige la maestría en Derecho Procesal y la especialización en Derecho Procesal en la Universidad Libre y es actualmente el presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Pero sobre todo es un promotor de la enseñanza del derecho procesal a través de las nuevas generaciones, en particular de estudiantes. Por eso es el presidente, el coordinador de los concursos de semilleros en Derecho Procesal Constitucional y es prolífico en su producción en temas de derecho procesal. Por eso invito a que lean su texto, que es claro, es de manera sencilla, muestra el desarrollo de la justicia constitucional en Colombia. Y además contamos con una sinergia en la producción de este texto, porque hemos vinculado Freddy Alonso Cubillos, abogado egresado de la Universidad de la Corporación Universitaria Republicana, y luego es egresado de la especialización. Con esto, un poco para mostrar también que es un esfuerzo de vincular el contenido de la especialización al desarrollo teórico y conceptual de nuestros egresados, que desde su quehacer profesional siguen vinculados. Él actualmente es personero de un municipio de Cundinamarca y sin embargo le quiero también agradecer su asistencia, que hace otros temas para estar aquí con nosotros. Finalmente me acompaña el doctor Rodrigo Mazadel, con una amplia trayectoria en formación académica. Ha estudiado no solamente en universidades colombianas, también es egresado de la Universidad de Salamanca en España y actualmente es magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por lo tanto, es un honor doble que esté con nosotros, no solo por la magistratura, sino que a pesar de que tenía formación en maestría, hizo con nosotros la especialización como egresado en Derecho Procesal Constitucional, elemento que no solamente engrandece la especialización, sino que ha enriquecido el contenido de la especialización con alumnos de formación de las calidades del doctor Rodrigo. En esa medida hemos logrado una sumatoria de artículos de docentes con una larga trayectoria, pero también con egresados que empiezan a formarse. Y le sumamos a esta producción bibliográfica
un artículo del profesor Carlos Amaya, un poco para sumar no solamente estudiantes egresados, sino también docentes de la especialización, que le da una variedad, que es lo importante de estas obras, no solamente en sus visiones jurídicas, sino ideológicas y metodológicas de percibir ciertos temas del derecho. Adicionalmente, a los 4 autores que me acompañan, están autores de la calidad que para algunos de pronto no lo han leído, pero que es el que últimamente ha también producido en temas de derecho constitucional, no procesal, Manuel Fernando Quinche, quien aporta un artículo sobre derecho y control de convencionalidad aplicado a la ley de tierras, que es uno de los temas álgidos en nuestro país. Igualmente nos acompaña con un artículo el profesor Edgar Andrés Quiroga, que es postdoctorado en la Universidad de Bolonia. Un poco les cuento la historia, es para mirar que hoy en día, aplicando principios constitucionales, solidaridad, es decir, un grupo de docentes, pero que también nos unen lazos de amistad, lazos de temas que nos interesan del derecho, hemos podido en un común esfuerzo producir una obra que pretendemos sirva para no solamente los estudiantes de la especialización, sino que es un contenido en que, como todos han expresado, fundamentalmente nos enseñan a tener garantías procesales para los derechos de los ciudadanos y los derechos de las personas. Por eso, como es un aporte, yo lo único que, como muestra de gratitud a todos ustedes, quiero que les demos como respuesta un gran aplauso por su aporte y su acompañamiento a esta obra. Así que a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de iniciar una serie. La idea no es que sea un texto, sino que sea una serie, que se prolongue en el tiempo, que el esfuerzo que nosotros desde una visión del derecho tenemos sea ojalá reproducida por las nuevas generaciones y que se mantenga y que siga creciendo con un objetivo común que creo que es lo que nos une, que el derecho sea un motor de cambio social y de transformación social, porque el derecho no lo podemos ver dogmáticamente como normas y aplicarlas exegéticamente. Creo que el derecho procesal constitucional es una oportunidad de utilizar el derecho para lograr los grandes cambios que requiere este país y los autores, todos, por eso también he logrado esa invitación buscando un eje común, a pesar del pluralismo y las diferencias, pero todos son protagonistas desde su quehacer, de mirar que el derecho sí puede ser motor de cambio social. Así que los invitamos a que lean estos artículos, que sean ojalá críticos, porque a través de la crítica es que construimos, y en esa medida creo que es una buena labor que en este evento de la feria las autoridades administrativas de la Corporación Universitaria Republicana nos han apoyado, así como nos apoyaron la idea, un poco a veces que era fantasiosa, de crear una especialización en Derecho Procesal Constitucional. Hoy es una realidad y como lo planteaba el profesor Eduardo Andrés Velardia, queremos que en un no muy lejano tiempo podamos contar con algo que se está trabajando y que lidera desde la asociación, y es tener un código procesal constitucional para nuestro país. Así que muchísimas gracias. Realmente, a pesar de la hora, del día, la distancia de los diferentes sitios donde venimos, gracias a todos por acompañarnos, pero sobre todo gracias por dar esa respuesta para tener ánimo de continuar con la labor que pretendemos conseguir desde lo académico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y así como dimos inicio a nuestro evento, quisiera darle unas palabras a la doctora Doris Parra para que pudiera presentar un poco más acerca de su capítulo que hace parte de la introducción a la Cátedra Republicana. Antes de que terminemos, por favor, doctora Doris. Gracias, doctor Rodrigo, compañeros.
y asistentes a este evento. Quisiera comentarles sobre nuestro texto Introducción a la Cátedra Republicana. La idea, cuando los tres autores nos reunimos para preparar este texto, era responder fundamentalmente a la pregunta: ¿qué es eso de republicanismo? A veces uno escucha este término, pero no tiene claridad frente a qué es exactamente a lo que se refiere. Tratamos de identificar en un primer capítulo que abarca, digamos, ese concepto, esa definición, desde un recorrido histórico, todos aquellos autores, todas aquellas propuestas que de alguna forma componen lo que es el republicanismo. Desde Grecia, en la antigüedad, luego pasando por las propuestas de la República de Roma y posteriormente, nuevamente en la modernidad, con autores como Maquiavelo, que a veces uno solamente lo identifica desde una perspectiva dada, pero no piensa que puede tener un aporte republicano. Maquiavelo fue uno de los autores que defendió el republicanismo, hasta llegar más recientemente a autores que son característicos de la Ilustración europea y que de alguna forma sientan las bases de nuestra democracia y de las características de las repúblicas que conocemos actualmente, y pues posteriormente ya llegando en un recorrido histórico hasta los autores del siglo XX y del siglo XXI. Identificamos, para dar una respuesta, ¿qué es eso del republicanismo? Identificamos algunos principios, no nos amarramos con una sola definición, sino que identificamos principios. Uno de ellos, por ejemplo, es la lucha por un gobierno autónomo, es decir, el republicanismo piensa y cree fervientemente en la autonomía de los individuos, en su capacidad de darse a sí mismo una ley que los rija sin que haya una monarquía, y este es un principio importante a tener en cuenta porque fundamenta el proceso nuestro y lo justifica, el proceso nuestro de independencia de las naciones de América Latina, en este caso de España. Ese es un principio, pero hay más. El republicanismo también, además de la autonomía, de buscar su propia normatividad, cree fervientemente en las instituciones, pasando por la Constitución, pasando por las leyes, defiende ese esquema jurídico, y en esa medida, de alguna forma, nuestro tema coincide con el texto que nuestros compañeros están presentando, porque es una defensa de alguna forma de la participación, por ejemplo, de los ciudadanos, como los doctores lo mencionaban, a través de los mecanismos de participación ciudadana, haciendo valer su criterio frente al cumplimiento de la Constitución, que era el caso concreto de uno de los capítulos de nuestros compañeros. La defensa de las instituciones, insisto, de la normatividad del derecho, digamos, de la Constitución, ese es otro de los grandes principios que tiene el republicanismo. Cierro esta breve, digamos, presentación o recuento de algunos de los temas que definen el republicanismo, planteando también la noción de ciudadano. Para el republicanismo es fundamental un ciudadano que sea consciente, digamos, de su rol frente a la participación en la toma de decisiones políticas. El republicanismo defiende la participación ciudadana, por ejemplo, a través de instituciones como el voto. Así sea en blanco, es una participación, es la expresión de la autonomía, y es también no solamente defender un derecho, sino también hacer un aporte a nuestra sociedad y a la construcción de tejido social. Gracias, doctora Doris. Entonces así hemos llegado al último lanzamiento de esta colección de libros de investigación que, gracias al apoyo de la Corporación Universitaria Republicana y a Corferias y a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, hoy tuvimos nuestros últimos lanzamientos. Nuevamente, en calidad del director del Centro de Investigaciones, quiero agradecerles a todos ustedes por su asistencia, doctor René, doctor Mazabel, doctor Cubillos, doctor Velandia, doctora Maya, profesor
Barbosa y doctora Parra, se despide Rodrigo Plazas. Gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias a ustedes también por habernos visto y escuchado a través de U Republicana Radio. Muchas gracias.